cámara. ¡Acción! ¡Acción! ñomo, tiñe. ¡Acción! El silencio ya no es nuestra opción. Hoy canto al mundo. Ea, eo, ea. Somos millones de esperanzas que compartimos nuestros sueños. en mi lindo Ecuador. Ahora se escucha mi voz se escucha. Ahora se escucha mi voz y también tu voz. Ahora se escucha mi voz se escucha. Ahora se escucha mi voz y también tu voz. Hoy por fin seré yo misma. Y mis derechos se respetan. Ea, eo, ea. Mi identidad es mi reflejo. Mi corazón marca mi esfuerzo. Mi orgullo de ser diverso. Ahora se escucha mi voz se escucha. Ahora se escucha mi voz y también tu voz. Ahora se escucha mi voz se escucha. Ahora se escucha mi voz y también tu voz. Mi tierra, tu país, sepa mi voz también se escuchará. Colores que van a expresar que donde tú estás yo voy a estar. Mi tierra es un país de paz. Mi voz también se escuchará. Las distancias hoy se cortan y mis palabras se dispersan. Ea, eo, ea. Un país lleno de hermanos, iguales y diversos. Que queremos juntos cantar. Ahora se escucha mi voz se escucha. Ahora se escucha mi voz y también tu voz. Ahora se escucha mi voz se escucha. Ahora se escucha mi voz y también tu voz. Ahora se escucha mi voz, una voz que en realidad queremos que llegue a todos los rincones de la patria, porque es importantísimo que nosotros seamos incluyentes. ¿Cómo lo hacemos, Vanessa? Desde espacios como este. Así es, ¿qué tal, Arturo? Amigas y amigos, este programa está construido para usted, porque este Ecuador es maravilloso, es intercultural, es mega diverso. Qué maravilla tener una riqueza así en nuestro país, así que está dedicado a todas las personas que nos ven y que nos escuchan y que también están ahora, gracias a la interpretación en lengua de señas, compartiendo estos contenidos que son para la familia ecuatoriana. Comunicación inclusiva es el tema que les proponemos esta tarde, por lo tanto queremos, por supuesto, que estén con nosotros. Tenemos muchísimas sorpresas para ustedes y por favor no se vayan, porque vamos a darles también formas para que usted, de a uno, empecemos a ser inclusivos. Nosotros, el peatón, la persona que está en la calle, la persona de a pie, sea inclusivo. No solo los medios de comunicación, no solamente los libros a veces, sino también usted que está ahí, que nos está viendo en este momento. ¿Cómo puede ser más inclusivo? Aquí le vamos a enseñar. Y según datos del Ministerio de Salud Pública, en nuestro país, en el 2014, habitaban cerca de 400,000 personas con discapacidad. De ellas, 48,000 personas tienen discapacidad auditiva profunda y 5,510 tienen discapacidad del lenguaje. Para todas estas personas está dedicado este programa. Bienvenidas, bienvenidos. Por supuesto que sí, Vanessa, y bienvenidos todos nuevamente. Tenemos grandes invitados, además, como les dije hace un momento, algunas sorpresas. Vanessa, iniciemos el programa porque tenemos muchísima tela que cortar ya con el primer reportaje. A propósito de la normativa vigente en nuestro país, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Ley de Comunicación respecto a la inclusión de las personas con discapacidad? Con eso arrancamos. Esto es Al Mediodía. Mi identidad es mi reflejo. Mi corazón En el Ecuador habitan cerca de 400,000 personas con discapacidad. De ellas, 48,000 poseen discapacidad auditiva profunda o total y 5,500 tienen discapacidad de lenguaje, según un informe del Ministerio de Salud Pública realizado en el 2014. Las personas con deficiencia auditiva se valen del lenguaje de señas para comunicarse. Otras leen los labios y pueden hablar o utilizan una combinación de ambos métodos. El Estado, a través de la Ley de Comunicación en el artículo 37, promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y privadas y la sociedad deben desarrollar progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. Asimismo, lo establece la Ley Orgánica de Discapacidades en los artículos 63 y 64.
La inclusión gradual del lenguaje de señas en varios canales de televisión es uno de los principales logros de la Ley de Comunicación. Así lo consideran los ciudadanos. Súper chévere, yo creo que se está incluyendo a una parte de la sociedad que no había sido incluida desde hace mucho tiempo, que ha sido ignorada, que ha sido olvidada, así que me parece buenísimo esta iniciativa dado de noticieros, cadenas, políticos y demás que han optado por incluir a estas personas. Muy bueno porque con eso las personas que no oyen pueden enterarse de lo que está pasando. Cámara, acción. ¡Acción! Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vane. Estábamos leyendo precisamente un poco de conceptos importantes. Así es, yo tenía aquí el artículo 47 de la Constitución para que usted también conozca un poco más de la normativa vigente en nuestro país. Constitución del año 2008. En el artículo 47, el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, pero también su integración total y plena en la sociedad. Nos acompaña hoy Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que son muchas las cosas que debemos saber todavía en este ámbito. Se han hecho muchos esfuerzos, pero usted, amiga y amigo, conoce todo lo relacionado al ámbito de las discapacidades. Tal vez tiene una discapacidad al interior de su familia, así que es importante que todos conozcamos sobre este tema. Arturo. Claro que sí, Javier, quería darte la bienvenida. Además, un saludo fraterno de amigos. ¿Cuánto tiempo estás en el CONADIS? Arturo, aproximadamente 8 años de que se ha venido haciendo varios procesos y trabajando, ¿no? Es decir, si hay alguien que sabe cómo ha ido evolucionando el tema... Claro, cuando uno adquiere la discapacidad, yo tengo discapacidad 26 años. En la práctica entré en la sociedad civil trabajando en los niveles asociativos. Después integrando el directorio del CONADIS como representante de la federación. Y ahora como presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades desde el mes de abril que el presidente emitió el decreto, pero anteriormente como vicepresidente del CONADIS y presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física. Bueno, ya lo saben, entonces tenemos al mejor representante posible. Con eso abrimos las líneas 3970-822 y 3970-813. Pero antes les voy a presentar a Edison. A ver si puedo. Él es Edison. Ahí está. Hola, Edison. ¿Cómo estamos? Él en realidad es Edison. Siempre ustedes lo ven en una parte pequeña de sus pantallas cuando ven los noticieros de Ecuador TV sobre todo. Pero queremos ahora conocerle también y que nos cuente un poco su historia. Él, como les contaba hace un momento, va a estar acompañándonos y es una de las sorpresas que tenemos en el programa. Yo quería preguntarte, Edison, antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes al venir hoy aquí al mediodía? Pues muy bien, gracias por invitarme y gracias por esta oportunidad que nos dan de dar a conocer un poco nuestro trabajo. Edison, ahora se escucha tu voz. Siempre te vemos calladito al final de la pantalla. En Noticias es un gusto compartir con él el espacio informativo, pero ahora se escucha tu voz. Sí, en este momento van a ver otra faceta de mí que no es tan conocido, que es hablar. Bienvenido. De eso se trata y es importante porque vamos a también conocer a esas personas que sí se hicieron cargo de la inclusión, es decir, que a pesar de no tener algún tipo de discapacidad decidieron, no, yo voy a ser parte de la inclusión. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, este es un ejemplo, aprendiendo, por ejemplo, el lenguaje de señas, ¿vale? Así es, bueno, y queremos empezar ya pues este espacio conversando con Javier, y un dato que yo tenía también recogido a través de las redes sociales es que 48,000 personas con discapacidad auditiva profunda y 5,510, un dato que lo vimos también en el reportaje de Gisela, con discapacidad de lenguaje serían aquellas personas que requerirían la lengua de señas a través de los medios de comunicación. Con este dato, pues empezar el diálogo y decir, todavía faltan muchas cosas por hacer. Ya vemos este tipo de iniciativas del Gobierno Nacional a través de normativas como la Constitución, la Ley de Comunicación también, pero hay cosas que hacer. Bienvenido, Javier. Gracias, sí. Yo creo que lo primordial es que se ha ido haciendo, principalmente diagnosticando la audición. ¿Qué se hizo cuando se creó Manuel Espejo? Se comienza a identificar primero los procesos de implementar procesos donde podamos ir a hacer el tamizaje de los niños en escuelas y colegios para detectar si tienen baja visión o baja audición. ¿Qué significaba eso? Muchas veces habían niños que estaban en la parte posterior del aula, en la parte de atrás, entonces el niño se vuelve inquieto porque no escucha o porque no ve bien. Entonces, ¿qué sucedía? Que el niño decían que tenía lento aprendizaje
Y no era eso, sino que realmente el niño tenía una baja audición o una baja visión. Y lo que permitió en ese diagnóstico con Manuel Espejo es lograr tamizar cerca de 1.300.000 niños, que permitió detectar justamente esas deficiencias y esas falencias para dotar de comportamientos directamente, dotar de ayudas en audífonos, dotar de estimulación temprana que les puedan ayudar para que ellos puedan más bien solventar esa deficiencia y lograr tener una mayor proyección educativa. Lógicamente, ahí tienes que diferenciar en lo que es una baja audición y una audición total cuando se la pierde, y puede ser por varios factores, puede ser genético en algún momento dado, puede ser por accidente, por enfermedad, temperaturas de niño muy altas, entonces han ido perdiendo la audición. Hay personas que han perdido la audición en el transcurso de la vida y han escuchado alguna vez y aprendieron a ser hipoacúsicos. ¿Qué significa? Que ellos en cierto modo sí aprendieron a hablar, pero se quedaron sin audición, entonces sí tienen a veces una cierta conexión, leen muy fácilmente también los labios, y hay otros que sí se determinaron en este caso perdiendo la audición total, y es lo que dice justamente Edison. Edison hace un trabajo importantísimo. ¿Cuál es? El interpretar lo que tú estás diciendo dentro de la aplicación de la lengua de señas ecuatoriana, ¿no? La lengua de señas, que fue un impulso aproximadamente hace 4 años recién, o 6 años si no me equivoco, se le reconoce constitucionalmente en el 2008 en la nueva constitución, pero se establece y se crea por primera vez, el gobierno nacional impulsa la creación del diccionario de lengua de señas ecuatoriana, donde se traslada cerca de 5.000 señas que permite comunicarse con la comunidad sorda y los intérpretes aprender para tener una misma comunicación. ¿Qué significa? Que puede haber lengua de señas americana que es diferente a la lengua de señas ecuatoriana, porque hay modismos, hay expresiones que no son las mismas. Ya vamos a conversar con eso también con Edison más adelante, pero de lo que usted está diciendo, por un lado había el subregistro tal vez de las personas con discapacidad en el Ecuador, pero por otro lado también había tal vez una exclusión de estas personas dentro de la sociedad. ¿Puede ser así, una realidad completamente diferente tal vez a la que estamos viviendo hoy? No, lo que pasa no es que hubo un subregistro. Algún rato se acusaba y se decía que nosotros hemos desaparecido a un porcentaje de personas con discapacidad en el país. Eso es erróneo, eso es falta de conocimiento y criterio. Lo importante es que cuando nosotros logramos establecer una condición de discapacidad, califica 3 parámetros: el médico, el psicológico y el socioeconómico, para ver esa condición, y te va dando una tabla desde el 30% hasta el 100% con discapacidad. A raíz, justamente, cuando comienza el proceso de calificación, se crea el sistema de calificación y acreditación a la discapacidad, comienza a aparecer justamente una base de datos real, porque las personas se califican y se carnetizan. Antes significaba que se hacía estudios matemáticos, se encuestaban 20.000 hogares y de esos 20.000 hogares hacían la tendencia, se hacía una curva matemática y terminaba que el Ecuador tenía 1.300.000 personas con discapacidad. En la lógica debe funcionar con técnica, porque no es lo mismo no tener los 2 dedos gancho que no tener estos 3 dedos. ¿Para qué diferencia? Los 2 dedos ganchos son los que mandan para coger cualquier cosa. Hagan el intento, cojan el vaso, cojan la oreja, hagan el esfero, escriban lo que hagan. Es el movimiento de oposición del pulgar. Sin estos 3 dados, ¿qué hacen? No? Esto es para el matrimonio, el aro de matrimonio, ponerse aquí, en definitiva. Es el que pesa. Exactamente, es el que más pesa. Pero en definitiva, la discapacidad va en varias condiciones. Entonces, lo que hizo el gobierno es impulsar un proceso de acreditación, de calificación, que lo vamos mejorando y que esperamos para el 2018 ya tener un mejor sistema, mucho más fuerte, porque el que aplicamos es español y lo vamos ajustando a una realidad ecuatoriana. Por supuesto, ahora este sistema evidentemente va a ir evolucionando de acuerdo a la realidad del país. Más o menos, ¿cuáles son los temas que van cambiando por la realidad del país? Es decir, ¿qué cosas son individuales de este país que le hacen único también respecto a este tema? Las condicionantes socioeconómicas, las variables que tienen y los crecimientos del desarrollo, las potencialidades de los planes, programas y proyectos que el Estado ejecuta, proyecta la calidad de vida de un ciudadano. ¿Qué significa? Que si un Estado no se preocupa por ese grupo de atención prioritaria, donde se enmarca en la pobreza y acentúa mucho más la pobreza con la discapacidad, no crece ni desarrolla la familia, porque no es solo la persona con discapacidad, es su hermano, es su padre, es su madre.
Entonces, cuando el Estado va garantizando esa equiparación de condición, apoyando, impulsando programas como Manuel Espejo, como el plan de empleo, como el plan de educación, como el plan de crecimiento, de desarrollo estudiantil. O sea, todos esos planes, programas y acciones te permiten ¿qué? Ejecutar acciones con el ciudadano y su familia en el entorno para crecer y llegar al mismo nivel que otros ciudadanos para que podamos tener la misma posibilidad y oportunidad de ejercer una vida diaria digna, correcta, amplia, más contemplativa, desde una percepción de no discriminación, sino tener las mismas oportunidades. Esa es la clave, seguramente. Vanessa, tenemos nuestra primera llamada. Le damos la bienvenida a Yolanda, quien nos llama desde aquí, desde la capital. Yolanda, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero hacer una consulta y a la vez una denuncia. La consulta es la siguiente. O sea, según lo que escucho y lo que sé de la Constitución, todas las personas tenemos el mismo derecho pese a cualquier discapacidad que se pueda tener. En el caso de mi madre, ella fue diagnosticada hace 3 años con Parkinson. Yo fui a ese centro de recreación del municipio ubicado en la Iñaquito y quería hacerle una terapia, justamente porque ella es una persona de la tercera edad, para que la enfermedad no progrese. Pero ahí la doctora que atiende en el centro de recreación y hace la terapia, incluso acuática, me manifestó que ese centro no era para personas que ya están enfermas, sino era terapia preventiva prácticamente que ellos hacían. Gracias, Yolanda. Trataremos de hablar con gente del municipio. Evidentemente, este ya es un tema más municipal. ¿Se puede hacer algo en todo caso? A ver, lo que entendí es que no era terapia individual, era terapia grupal, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, todo depende. En las discapacidades no podemos mezclar a todos en el mismo saco. Hay que separar y hay que saber qué tipo de terapia te recomienda y te aconseja de acuerdo a la especialidad. La mayoría de personas de la tercera edad, igual que todos los que estamos aquí, cuando pasemos a la tercera edad, que a mí no me falta mucho, que a ustedes les falta mucho más, vas a determinar en un momento dado a llegar a tener deficiencias de audición, de movilidad, te va limitando la visión. Es los años que te van acogiendo con el tiempo. ¿Qué significa? Que en la misma condición uno va perdiendo hasta la memoria, va teniendo niveles de retención más restrictivas. La edad deteriora el estado de salud. Entonces, hay que determinar si esos deterioros de salud son consecuencia de mala alimentación, mala nutrición, demasiado azúcar. Entonces, con los años hay que cuidarse más. Entonces, a veces no son terapias individuales, son terapias grupales principalmente que hacen reactivar la vida y la emotividad de la persona, porque uno cuando se va volviendo viejo, ¿qué es lo que más tiene miedo? Es que decir, me salen las canas, te vas quedando calvito y ya va preocupándose uno y entonces ya se vuelve más botancito, come más, hace menos ejercicio, hace menos actividad. Entonces me vuelvo más sedentario y eso va limitando más mi interactuar de la vida. Por eso es importante que cuando un ciudadano va tomando los años, la edad, hay que irse integrando a estos procesos participativos de recreación. No que deja de decirse que una terapia individual debe ser un aporte importante en los centros donde se da la atención, pero mucha de la parte de superar ciertas limitaciones, ciertos procesos para enriquecer una vida es el acompañamiento de la familia. El rato que no acompañes la garantía de tu comportamiento familiar interno, no vas a crecer ni vas a superar esas brechas que muchas veces determinan en el deterioro de la salud de todos. Muchísimas gracias por sus llamadas. En este momento le damos paso a Blanca Salgado, que también nos llama desde la ciudad de Quito. Blanca, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Sí, mire, yo tengo una hija que nació a los 6 meses de gestación y no se le terminó de formar el nervio auditivo. Ella no hablaba absolutamente nada hasta la edad de unos 3, 4 años, donde yo me inspiré en una película inglesa de una niña que era sorda y ciega. Entonces, yo, sin haber sido terapeuta de lenguaje, le enseñé a vocalizar, pero vino una vez una doctora rusa aquí a hacer unas conferencias y yo le pregunté si sería necesario que yo aprenda el lenguaje de manos para que mi hija también, digamos, podernos comunicar. Y ella me dijo, no, usted tiene que enseñarle a vocalizar. Y yo por eso no aprendí el lenguaje de señas. Y
sabe que me arrepiento no haber aprendido, pero en cambio mi hija vocaliza muy bien y habla. Pero la experiencia que quiero manifestarles es que con ella pequeña todavía, digamos, nos fuimos a ver una película que se llamaba Te amaré en silencio, era película americana. Y me di cuenta que ella entendía el lenguaje del lenguaje inglés. Después fuimos a ver una alemana, una japonesa, una italiana, todas. Me di cuenta que el lenguaje de señas es el lenguaje universal que la humanidad está buscando desde cuándo. Fíjese, yo eso decía, pero figúrese qué tal que como política de Estado en las escuelas, en la parte primaria, a los niños se les da expresión corporal en parvularia. Qué bonito sería, porque la lengua de señas es bien bonita y entonces los niños van a aprender, van a tener en su expresión corporal, van a tener un conocimiento de la lengua de señas. Qué bonito sería, vea, póngase que algún día, no sé, eso es tal vez una utopía, que como política de Estado se diera eso en la primaria y que eso alguna vez fuera universal. Claro, eso es un sueño, ¿no? Como el esperanto, que es el lenguaje universal que hasta ahora estamos esperando y nunca se va a dar. Pero supongamos que así la humanidad tuviera esa inquietud de dar en los primeros años a los niños que tienen tanta capacidad de aprender. Y uno ya pudiera ir a cualquier rincón del mundo y uno se pudiera comunicar con el lenguaje de señas. Qué lindo sería. Pero bueno, eso es una idea mía. Eso es un sueño mío. No sé si alguna vez yo ya viva aquí, si eso alguna vez será. Yo le cuento, Blanca, que su idea es fantástica. Esperemos que tengamos eco, porque ¿por qué no? Digo yo, empezar a hablar esta lengua que podría ser universal, y luego de un momento vamos a hablar con Edison, quien nos va a decir también cuáles son las diferencias entre cada país y entre cada idioma respecto a este idioma. Una cosa, Arturo, algo importante. Nosotros de niño no aprendemos, no nacimos hablando. Por supuesto. Hablamos en el camino y el niño va desarrollando. Y el niño y el padre tiene la comunicación por señas, por contacto visual, por gestos. Hasta cuando haces la travesura te pegan en la mano. Desde ahí. Pero desde ahí vamos viendo que el contexto y el comportamiento es la paciencia del ser humano de entender, la capacidad de comprenderle al otro en la seña que tú haces. Muchas veces hemos jugado a las películas y adivinamos por qué. Porque todo nuestro actuar es de gesticulación. Somos expresivos. Cuando estamos molestos nos fruncimos. Cuando estamos alegres sonreímos. Cuando queremos expresar alguna, podríamos decir, algún efecto de comunicación, busco una alternativa. Cuando estoy con gripe trato de escribir o trato de buscar alternativas. Todo depende siempre también del ser que está al frente tuyo para comprender, el tiempo suficiente, la capacidad de comprender. Cuando los seres humanos entiendan y comprendan y piensen en esa mega diversidad, este país cambiará y el mundo cambiaría, porque todos tendríamos una mejor comunicación y es lo que permite. Las redes sociales son un efecto de buena comunicación, pero también de mala comunicación, porque la mala comunicación con el chisme, con el daño, con el efecto, perjudica a una sociedad. Por eso es que hay que saber aprovechar las capacidades de oír, de ver, que son parte principal del ser humano, para no interpretar mal las cosas y más bien manejarse de mejor funcionalidad. Qué bonita reflexión de Blanca, y creo que deberíamos quedarnos todos con eso, el que la lengua de señas podría ser una lengua universal. Sería lindísimo. Con esa inquietud les dejo a ustedes, amigas televidentes. Mientras tanto, damos paso a nuestra siguiente llamada, que llega desde Portoviejo. Liliana Saltos, ¿cómo está? Buenas tardes. Parece que se nos fue Liliana. Bueno, ojalá que pueda volver a comunicarse con nosotros. Liliana, le estamos esperando su comunicación. No sé si podemos hacerle una consulta a Edison en este momento sobre lo que acabamos de reflexionar. Edison, la primera pregunta, ¿cuál fue tu motivación para aprender la lengua de señas? Tal vez alguna persona en tu familia tenía la discapacidad auditiva para que tú hayas aprendido. Y la otra pregunta que tiene que ver con esto, con la posibilidad de que la lengua de señas sea un lenguaje universal. ¿Aquí en el Ecuador hay algún lugar donde nosotros podamos acceder a aprender, como ustedes, esta lengua de señas? Bueno, primeramente lo que a mí me motivó fue por el tema religioso. Yo soy testigo de Jehová y nosotros enseñamos la Biblia a las personas en lengua de señas. Muchos de mis compañeros han tenido que aprender así la lengua de señas en su religión, o tal vez porque algún familiar es sordo,
Pero en mi caso fue eso. Y también me motivó mucho porque yo antes era profesor de computación en una escuela y una de las alumnas tenía sus padres sordos. Y yo quería comunicarme con ellos y sentía una impotencia. Decía como, yo soy el que no puedo comunicarme con ellos. Entonces, viendo esta oportunidad, en mi religión aprendí la lengua de señas. Después de un tiempo, algunos jóvenes sordos que en esa época no había muchos intérpretes, necesitaban intérpretes en la universidad. Entonces me llamaron y ya pues fue un proceso y después ya empezó la ley de comunicación, los medios y a trabajar. Hubo hasta más oportunidades de trabajo, es decir, si uno sabe lengua de señas es casi como saber inglés, es decir, se te van a abrir más puertas. Claro que sí. Es así. Claro, por supuesto. Ahorita necesitamos muchos intérpretes en todos los campos, en el campo de la salud, en la educación, en el campo judicial. Chévere. Y con esto podemos dejar una pregunta para responderla después de nuestra primera pausa, que es, ¿el Ecuador es inclusivo? Somos un país que en verdad ha ido avanzando muchísimo en el tema, pero hemos llegado a ser un país verdaderamente inclusivo. La dejamos de esa pregunta para responderle después de nuestra primera pausa, cuando son las 12:26. Ya venimos. Hoy por fin seré yo misma y mis derechos se respetan. Mi identidad es mi reflejo. Mi corazón marca mi esfuerzo, mi orgullo de ser diverso. Ahora se escucha mi voz se escucha, ahora se escucha mi voz y también tu voz. Ahora se... Hay una situación que debemos cambiar. No podemos seguir caminando por veredas distintas. No está bien que nos traten diferente, que nos invisibilicen. No podemos seguir así. Empecemos a vernos de otra manera. No somos personas con capacidades especiales ni diferentes. Empecemos a compartir, a comunicarnos, a incluirnos. Cambiemos, construyamos juntos una sociedad más inclusiva con las personas con discapacidad. Bautizado al programa de hoy como Ahora se escucha mi voz, y estamos hablando de los derechos que tienen las personas con discapacidad para tener acceso a todos los ámbitos, a todas las esferas y estar incluidos plenamente. Y tengo, creo que, dos hitos a nivel normativo en nuestro país que son importantes destacar. El primero, la Ley de Educación, que fue promulgada en el año 2011, en el que se garantiza que todas las personas tienen derecho a una educación de calidad en los establecimientos educativos dentro del marco del buen vivir, la interculturalidad y la plurinacional, basado justamente en relación a los actores sociales y la comunidad educativa. Y el siguiente cuerpo legal es la Ley de Comunicación, que en su artículo 37 hace un llamado a los medios de comunicación para que incluyan progresivamente en sus franjas la traducción con subtítulos, la lengua de señas y el sistema braille. Y el Estado justamente garantizará que todas estas cosas se cumplan, y también pues hará una regulación para que sea pleno y efectivo pues el cumplimiento en el territorio nacional. Edison, tú eres una de las personas que forma parte ya pues del reglamento a la Ley de Comunicación y de este cambio progresivo en los medios. ¿Era necesario, a criterio tuyo, que pase esa situación? Y porque solo lo vemos actualmente solo en los informativos, ¿deberíamos avanzar un poco más? Sabes que cuando entré a trabajar ya en un medio de comunicación, para muchos era raro, para el mismo productor. Él decía que a nosotros nos ponen porque la ley les obliga, pero para ellos es como ensuciar la pantalla, es una expresión técnica creo que usan. Y al principio sí me ofendía, pero claro, hay que sensibilizar, comprender. Ahora ya es parte de la vida diaria el que un intérprete esté en un noticiero. Pero sí, pienso que vamos por un buen camino. Tuve la oportunidad de estar en Argentina y vi allá también, les obligan a estar en medios de comunicación a los intérpretes, pero no en noticieros. Veía Naruto, El Chavo del Ocho, porque allá la ley decía que necesitan estar con intérpretes al aire, pero no les decían qué productos. En este caso, Ecuador está mejor, por lo que los noticieros
las propagandas. Yo creo que hay hitos importantes como el de Chile ahora, que Viña del Mar está siendo interpretada en lengua de señas. Entonces yo creo que sí, si vamos por el mismo camino, creo que vamos a llegar lejos. Yo quiero hablar un poco de sus jornadas, porque mucha gente podría decir, bueno, llegan al noticiero y se van, pero no es tanto así. Es más, por ejemplo, la jornada que tuviste este domingo de elecciones, seguramente les pasó a muchos también de otros canales, colegas tuyos, que tuvieron que estar en el canal de 10 a 12 horas y no solamente leyendo o no solamente escribiendo, sino todo el momento, todo el tiempo gesticulando. Es un trabajo arduo. Sí, por supuesto que fue una jornada bien larga, cansada, pero era un hito importante para el Ecuador. La gente, las personas sordas tenían que enterarse de lo que estaba pasando. Y ¿sabes qué fue satisfactorio? Después de esa larga jornada, recibí mensajes en Facebook, mensajes personales de muchas gracias por tu esfuerzo, sabemos que no fue fácil. Y eso te llena. Y es bonito que llegues a personas que necesitan la información. Así es, bueno, y a propósito también yo quisiera mandar un saludo a los intérpretes de señas que han pasado por aquí por Ecuador TV, que son gente con la que hemos compartido mucho, a Yajaira Escudero, Andrea Valencia, Alejandra Hidalgo, también a Pablito que estuvo aquí algún tiempo. Para todos ellos un abrazo y es excelente el trabajo que desempeñan. Te lo digo a ti también de manera personal. Muchas gracias, Vanessa. Y vamos a darle paso a la llamada que teníamos en espera. Es Liliana Saltos que nos llama desde Portoviejo, pudo comunicarse nuevamente con nosotros. Liliana, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Les habla Liliana Saltos de Portoviejo. Pertenecemos nosotros a una organización, Un Lugar para Tus Sueños. Trabajamos a diario es para que la sociedad pueda incluir a los niños con autismo y con síndrome de Asperger. Mi hijo, obviamente, me ha costado mucho lo que se refiere a la educación, porque los maestros hoy en día no están preparados para recibir en las aulas a niños que tengan este tipo llamándolo una discapacidad, porque así lo asume la sociedad. Pero hay algo que la gente no sabe y no conoce, que estos niños son brillantes, son unos verdaderos genios en la tecnología, en la matemática. Hoy en día, yo al ver que obviamente no estábamos capacitados la sociedad para recibir a niños así, obviamente al principio yo me frustré muchísimo. Y para sacar adelante a mi hijo, tuve que inventarme el hecho de cómo ser una terapista, investigando mucho en internet, porque realmente hoy en día el gobierno sí presta esto como para que les den una terapia a los niños, pero son muy cortas, son 15 minutos, créanme que yo más gasto en el tiempo, invirtiendo el tiempo en llevarlos, en que todo el tiempo que pasa mi hijo allí. Entonces, terapias particulares costaban muchísimo dinero, entonces tuve que día a día irme perfeccionando para mi hijo, viendo cuál es la mejor opción para que él pudiera aprender, porque si bien es cierto no le gustaba escribir, y para la profesora era un problema, yo siempre encontraba a mi hijo fuera del aula de clase, hasta que llegó a tercer año básico y una profesora le expliqué el tema y ella se dio cuenta que una de las posibilidades que tenía mi hijo era escuchar, y ella de esa manera trabajó. No es necesario que él escribiera. Hoy en día mi hijo escribe, lee, y me gustaría así mismo que esto se fuera repartiendo en todo el país, para que muchas mamás como yo no saben qué hacer, busquen ellos mismos la manera, y sí me gustaría que hubieran profesionales en esto para que puedan educar a muchos más mamás y sacar adelante a nuestro país, y sobre todo la sociedad pueda incluirlos. Claro que sí, Liliana, muchísimas gracias por su testimonio. Seguro nos ayuda muchísimo a entender mejor el tema de la inclusión, que es tan difícil a veces porque uno no es parte de quienes necesitan la ayuda. Hay que ser muy solidarios en este tema. Yo quisiera saber si es que hay no sé, alguna cifra de cuántas personas que no lo necesitan hacer saben el lenguaje de señas. Bueno, eso es muy difícil saberlo, ¿no? Directamente tendríamos que levantar una encuesta porque lo que sí podemos saber es que pocos intérpretes, como habíamos hablado con Edison, son cerca de 150 que tenemos registrados, pero ahí hay una problemática. No eran certificados, son empíricos. ¿Qué pasó? Que en la mayoría de casos, como Edison ha explicado muy claramente, son hijos de personas sordas que han ido aprendiendo por su nivel de comunicación. Otros han ido por el ámbito de su religión para poder capacitar, orientar,
dar esa afectividad. Entonces, lo que hemos logrado ahora es trabajar con el CECAP, Cordicom y la Federación Nacional de Sordos del Ecuador para certificar a los intérpretes. ¿Qué es eso? Lograr hacer una certificación que le permita determinar, como no hay un título profesional, se lo certifica de acuerdo a las competencias y a la planificación que se realiza, a categorías y a formas de educación, a formación, a manuales que tienen que cumplir, formatos que hay que exigir, y ellos ahora están siendo certificados. Próximamente van a tener la exigencia de tener en todos los medios de comunicación certificados sus intérpretes como no judicial. ¿Qué tal es lo importante? Hasta en el ámbito judicial tienes que estar certificado para ser neutral. El intérprete es una persona que tiene un neutralismo de opinión. ¿Por qué razón? Porque él interpreta lo que está diciendo la persona a la cual estás dando. Entonces tiene que ser una persona muy ética, muy coherente. No lo traduce, lo interpreta. No interpreta Eso porque es le da diferente. lo virtualmente, exactamente, es un intérprete de lenguaje. No es literal la traducción, exactamente, en este caso, la interpretación. porque no usan ni artículos, hacen señas que permite, como decir casa, Ajá. es así, entonces tienen que tener la capacidad de recibir el mensaje, asimilarlo y explotarlo directamente en sus manos. Entonces, ese trabajo es cansado, es lógicamente lo que se dice, es un trabajo que te lleva a mucha fuerza, a mucha concentración y estar preparado, tienes que leerte los textos antes y eso. Ahora, al hablar de educación inclusiva, es un proceso mucho más grande que se ha empezado. Lo que hacía la señora, tiene razón. El tema del autismo, el Asperger, el autismo todavía no se diagnostica muy bien en el país. Eso se ha venido trabajando poco a poco. Que son niños que han desarrollado capacidades y potencialidades, es lógico, porque tienen otro tipo de comportamientos directamente. Pero lo importante aquí es justamente irse enfocando en la plena inclusión, formación, orientación, para ir logrando esos espacios. Eso es cambiar. Nosotros creo que hemos trabajado 10 años en un proceso de eso, de un cambio hacia una mejor calidad de vida. ¿Falta por hacer? Muchísimo falta por hacer, porque la discapacidad, si no fue atendida en décadas, en comportamientos, en actuaciones, en programas, en planes, en acciones, no vas logrando un cambio. Pero el cambio, ¿dónde va? El cambio es cuando una sociedad va entendiendo la diversidad. Ese es el problema más grave. Javier, a propósito, y para que no se nos quede lo de la llamada anterior, sobre el sistema educativo, los profesores están recibiendo capacitación. Y digo esto porque la ley está bien, es letra que está ahí, pero el cumplimiento es complicado. Y yo entiendo que también con los retos que tienen los profesores del sistema de educación, con todas las notas y tienen todo eso, favorecer la inclusión también debe ser complicado para ellos. Es un reto, ¿no? Es mucho más complicado, es un reto para todos. ¿Por qué es un reto? Porque los profesores, cuando empiezan a estudiar en sus carreras educativas en universidad, no se habla de inclusión educativa. Te dan el contexto como que no existieran personas con discapacidad y los retos que deben estar. Entonces, la universidad que está en Azogues, que ahora está preparando educadores, ya se habla en currículas de la discapacidad, ya se habla del contexto de inclusión. Entonces, si tú tienes una brecha de miles de profesores, de cientos de miles de profesores que están y que se educaron en tiempos anteriores, no han estado preparados, entonces les coge de sorpresa cuando tienes que hablar de inclusión. Entonces, lo que hay que profundizar es que para hablar de inclusión, y levantamos encuestas con el Ministerio de Educación, profesores con hijos con discapacidad y profesores con discapacidad, para que con ellos vayan haciendo el acompañamiento en las aulas integrales, para que vayan teniendo esa paciencia y esa convivencia por el conocimiento que tienen. Esto es un ganar con el tiempo, pero el abrir las brechas de la educación, el ir capacitando al educador, el ir formando en las universidades, todas las profesiones deberían hablar de discapacidad, debería haber una currícula de discapacidad, debería haber créditos educativos que permitan el ingeniero, el arquitecto, el médico, el profesor, el economista, que vayan entendiendo la posibilidad de una condición de vida que no es una maldición, ni es un pecado, ni es que haya nacido, es una circunstancia de vida, que le tocó a uno al nacer o le tocó en el camino. Y eso es lo que tiene que entender una sociedad. Es un proceso y es importante por lo menos que ya se piense en eso también, claro, Arturo. Sí, Vanessa, y para eso hay que esperar una generación. Por lo tanto, hay que empezar ya. Bueno, ya se empezó, por suerte. Nosotros vamos a conocer también un caso importante en el que pudimos tratar de cerca a una persona precisamente de este medio de comunicación, quien trabaja normalmente con nosotros, pero quizás nosotros también debemos hacernos un mea culpa al no asociarle a nuestro mundo. Él es
es Edison Velázquez y es intérprete de lengua de señas. Va a ser indispensable en la entrevista que estoy a punto de hacer, y es que como la gran mayoría de ecuatorianos, nunca aprendí ese lenguaje, el de señas. No fui parte de la inclusión. Es por eso que por mis propios medios me sería casi imposible comunicarme bien con personas como Soledad Paladines. Ella sufre de discapacidad auditiva y una de las primeras preguntas que le hice es ¿qué sienten ellos al relacionarse con personas como yo? Personas que no se detuvieron a reflexionar respecto a cómo interactuar con ellos, cómo integrarles a la sociedad. Me parece que en general la gente no se preocupa demasiado por involucrarse de alguna manera con nosotros o cómo es nuestra vida. Pero bueno, con el tiempo yo espero que vaya cambiando, vaya mejorando, y lo que sí estoy segura es que la gente que me rodea sí se interese. Soledad trabaja en los medios públicos desde hace casi 6 años. Su condición, nos dice, no le ha afectado tanto al momento de conocer gente y relacionarse con el resto. A veces te das cuenta que sí hay gente que se interesa por aprender nuestro lenguaje. Es verdad, no somos muchos, pero a la final, con el esfuerzo, sí logramos tener cortas conversaciones. A medida que vamos conociendo a Soledad, nos damos cuenta que tiene mucho que decir. Hay anécdotas que contar, sensaciones que transmitir. Me encanta la natación, la disfruto mucho. Además la bicicleta y la actividad en el campo. Disfruto mucho de las montañas y de los paisajes. Mientras nos vamos acercando al final de la corta entrevista, vamos queriendo saber más de Soledad, nos vamos involucrando en su historia, una llena de silencios, pero desbordante de colores. Mi mensaje va a todas las personas que se interesan por quienes somos distintos, que se acercan a nosotros, que tomen la iniciativa y, claro, que aprendan algo. Puede ser algo divertido, así podemos comunicarnos y, por qué no, desarrollar una amistad. Nos despedimos con más preguntas que respuestas y con una clara afirmación. No es suficiente. No es suficiente que hayan intérpretes en televisión. No es suficiente que 1 de cada 1000 personas sepa su lenguaje. No es suficiente con sonreírles de vez en cuando. Nada de eso es suficiente. Y bueno, el mensaje es ese, ¿no? No es suficiente solamente creer con lo que se ha hecho, se ha logrado un poco la meta. Nos falta muchísimo todavía. Yo me identificaba ahora un poco con la persona que yo le he visto muchísimas veces en el trabajo, nos habremos sonreído un par de veces, pero nunca me acerqué a preguntarle cómo está, nunca hice un esfuerzo para aprender pequeñas cosas, porque ella decía, el tema es que aprendan cosas pequeñas y con eso ya podemos ir desarrollando una conversación. Tenemos que ser amigos. Invisible, cuidado. Porque si tú no estás hablando y estás en un grupo, en un entorno, no te vas a dar cuenta si es sordo o no es sordo. Pero es una discapacidad, son las problemáticas que existen en una sociedad cuando justamente puedes estar en el entorno y no sabes que es sordo y no sabes que estás hablando y de pronto el otro está... Entonces, qué importante es el tener una sociedad inclusiva que piense en que todo lo que está ahí en el contexto, ¿creen que a veces la discapacidad está en silla de ruedas arrastrándose en el piso o realmente que tenga una deficiencia física? Y eso no es así. La discapacidad va desde conceptos mucho más amplios, no desde el concepto propiamente, sino desde esa condición que tiene de vida, y lo que hay que pensar es que siempre hay discapacidades invisibles. Lupus es una discapacidad invisible, no se nota, aparece en su contexto físico, pero esa es una discapacidad. Es la limitación que tiene para interactuar dentro de una convivencia, de una sociedad donde muchas veces es excluyente, y lo que tú decías algún rato, ¿somos excluyentes? Sí, muchas veces, y mucho más grave, cuando tienes madre soltera con discapacidad, hablemos afroecuatoriana, con hija con discapacidad y pobre, tienes de 4 a 5 segmentos que discriminas. Entonces, cuando nosotros debemos pensar en esa convivencia del ser, del que está, del ser humano con el que hay que trabajar, con una sociedad donde todos nos consideremos diversos, sería importante, porque ahí aprenderíamos a respetar los derechos de todos nosotros.
Para quienes nos están viendo en Guayaquil, y es importantísimo todo lo que estamos hablando, muchísimas gracias. Además, ustedes también muchísimas gracias por toda su audiencia. Para quienes están en Guayaquil, bueno, les tenemos noticias. También tienen ahí un lugar en donde pueden aprender esta lengua, donde ustedes pueden ser parte de la ayuda en este caso. Vamos a conocer a Ronald Muñoz. Él nos va a contar algunas cosas, pero en lengua de señas. Y aquí, por supuesto, también nos las irán traduciendo. Veamos qué dice Ronald en su primera aparición. Bueno, nosotros los servicios que podemos dar es para que todas las personas, sean oyentes o sordas, puedan aprender la lengua de señas. LSS, que significa lengua de señas ecuatoriana. Entonces, lengua de señas para todas las personas, es algo público. Oyentes, sordos, de cualquier país pueden venir y aprender la lengua de señas. A propósito de esta posibilidad de aprender lengua de señas en Guayaquil, en la ciudad de Quito también hay algún lugar donde podamos aprender lengua de señas y además de eso, usted decía que hay un convenio con la Universidad Central del Ecuador para abrir una facultad, tal vez para la enseñanza de esta lengua. A ver, primero tenemos una página web del Consejo de Discapacidades.gov.es donde tienen el diccionario de lengua de señas que permite abrir, explorar y aprender. Lógicamente que eso te permite ver en gráficos y hasta en video la seña que estás abriendo. Hay un diccionario básico fundamental para tener una comunicación más efectiva. Esa es la una fase de que es importante. La Federación de Sordos del Ecuador, que también tiene su oficina ahí en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, con CONADIS, 10 de agosto y Naciones Unidas, dictan cursos y talleres todos los sábados. Ellos tienen de acuerdo a sus niveles, es igual que ir, tiene un costo preferencial para la gente y le puedes aprender. Entonces, eso se va abriendo. Si ustedes van a encontrar que la mayoría de comunicaciones, información que nosotros tenemos dentro del Consejo son justamente que deben ser en formatos accesibles, la información, capacitación, orientación, norma, ley, porque ¿qué? Hay que vincular a todo el espectro, igual que con los compañeros no videntes, el poder tener en audio muchas cosas, o sea, no solo el decir que me lea el programa JAWS, pero puedo darle en audio la convivencia, la conexión, la comunicación. Entonces, ahora estamos trabajando en un proceso que en Ecuador tiene que irse innovando, es la fácil lectura. ¿Para qué? Para trabajar con pictogramas hacia los niños con discapacidad intelectual, que ellos tienen otro tipo de comunicación también, que entienden con dibujos y con gráficos. Esto es un ganar, esto es un proceso, esto te lleva tiempo. Se ha logrado hacer muchos cambios, pero esos cambios se necesita fortalecerlos más. Hoy día, a la una exactamente dentro de 10 minutos, Ecuador está haciéndose merecedor de un reconocimiento a nivel de Naciones Unidas en Austria, en Viena, que vamos a recibir un premio por ser la institución entre la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física de Ecuador y Petroamazonas como un proyecto innovador en el servicio de integración laboral del país. Qué bueno. ¿Qué significa? ¿Cómo es un proceso que entre el Estado y una ONG se empatan para conseguir y buscar empleo para las personas con discapacidad? En el Ecuador trabajan cerca de 87,000 personas con discapacidad al momento actual. Han encontrado una vinculación laboral durante estos procesos de este año, justamente logrando parte del empresario, parte de la empresa pública, que el empresario también ha aportado en este proceso y no hay que negarlo. Pero lo importante bajo una norma de cumplir el 4%. Universidad Central del Ecuador, eso para... La Universidad Central del Ecuador tiene una facultad de la discapacidad justamente donde se está ya trabajando para los procesos de capacitación, formación, terapistas, terapias de educación y también el tema de la interpretación de lengua de señas para que sea una carrera de vida para que vaya formando. Perfecto, la música nos indica que tenemos que hacer una pausa, pero al regresar estaremos con un nuevo contacto con esta persona que nos va a dar facilidades en la ciudad de Guayaquil para conocer más sobre la lengua de señas, pero también esas cosas que dice la gente, tal vez estos términos que no los estamos aplicando correctamente en términos de la inclusión, así que quédese con nosotros, esto es Al Mediodía. Mi identidad es mi reflejo, mi corazón marca mi esfuerzo, mi orgullo de ser diverso. Ahora se escucha mi voz se escucha, ahora se escucha mi voz y también tu voz. Mi voz también se escuchará. Las distancias hoy se cortan y mis palabras se dispersan. Un país lleno de hermanos, iguales y diversos, que queremos juntos cantar. Ahora se escucha.
Gracias por continuar con nosotros. Nosotros tenemos, como les decíamos hace un momento, un programa de inclusión en el que, por supuesto, están todos invitados y en el que esperamos también ser una luz para quienes nos están viendo. Vamos a ir ahora con nuestro segundo directo. Él se llama Ronald Muñoz, lo presentamos ya hace un momento y él también nos va a decir qué se puede hacer en Guayaquil si usted está interesado en aprender esta lengua de señas. Ok, entonces nosotros, como les mencionaba, damos cursos de lengua de señas a todas las personas. Les animamos a que vengan aquí en la ciudad de Guayaquil. Estos cursos se realizan para personas oyentes o personas sordas que no dominan la lengua de señas. Tenemos profesores capacitados. Son los días sábados, todos los sábados, en San Agustín. Así que estos cursos se desarrollan aquí y les podemos enseñar. Es un nivel básico el que enseñamos y al finalizar el curso nosotros les entregamos un certificado de comunicación básica de lengua de señas. Se dictan los sábados y en la asociación que yo dirijo les enseñamos esta lengua de señas. Así que les invitamos, si tienen alguna información o algo, nos pueden encontrar en Facebook y con todos los detalles de este curso. Perfecto. Yo quería recalcar un tema, y es que Ronald en el primer mensaje nos decía que enseñan lengua de señas ecuatoriana. Esto quiere decir que es también con el idioma, con nuestras frases, con nuestro jerga. ¿Cómo es el tema? Es decir, ¿hay idiomas también en la lengua de señas? Edison. Pues sí. En la lengua de señas ecuatoriana, cada país tiene su lengua de señas, ¿no? Entonces, tiene sus modismos. ¿Hay cosas en común, pero? ¿O sí, más bien pocas? Sí, con decirte que si una persona sorda ecuatoriana se topa con una persona sorda del Japón, se les hace súper fácil comunicarse. Sí, Habrá cosas muy puntuales, ¿no? Sí, por supuesto, pero sí hay la diferencia bastante drástica. Tú ves, he visto lengua de señas de muchos países, creo que la nuestra se parece bastante a la americana, tiene ciertas cosas de la americana, pero igual tiene sus cosas. Mire, una experiencia muy graciosa. Creo que esto es ir al baño, ¿no? Sí, eso es baño. Es baño. Yeah. Yo iba viajando con la esposa de un compañero sordo, que era el presidente de la Federación, Vinicio Vaquero, con Silvana. Íbamos a un evento en República Dominicana o Honduras. Y yo le dije que no se demorara. O sea, ella me había dicho que iba allá, yo no sabía que era el baño. Yeah. Y ya nos llamaban para el vuelo, ya habíamos embarcado y se me perdió durante un tiempo. Y ya iban a cerrar la puerta del avión. Y entonces yo le había dado a ella una libretita digital para que ella escribiera como un pizarroncito que tenía, pero ella se había olvidado en el carro que le fue a dejar al aeropuerto. Pero ella me dijo así, y ella creyó que yo había sabido que se iba al baño. Claro. Si no, le hubiera ido a buscar. Desapareció. Total, entonces cuando ya llegué allá, le decía yo, ya desesperado en el avión y estábamos demarcados, le decía que qué pasó. Entonces ella buscó con algo, me escribió, es que me fue al baño y yo te dije, pero como no sabía, imagina. Entonces la comunicación y el factor importante es lograrse comunicar. Y yo creo que este país tiene que aprenderse a comunicar bien. Edison, lo comentábamos también en el camerino y son dudas que se nos despiertan a nosotros también, ¿no? Tu ropa, por ejemplo, el color de la ropa es importante, el recuadro, ¿crees que tiene las dimensiones correctas para que la gente que está en casa pueda recibir el contenido que tú estás brindando? Por supuesto, una de las quejas más grandes de todos los sordos es, por favor, necesitamos un cuadro más grande. Sí, pienso que si todos tendríamos una norma en la que todos los canales tendríamos el mismo tamaño, porque si ves unos más chiquitos, unos más grandes, a veces creo que depende no sé, de la persona que hace la gráfica del canal, pero sí se requiere un poco más grande. Aunque Ecuador TV tenemos, que no es la solución, pero tenemos los fines de semana, los sábados, un resumen semanal. Claro, es algo, ¿no? Pero sí se requiere un poquito más grande. Y con respecto a la ropa... Tú explicabas en el tema anterior que es como que ellos estuvieran, para nosotros, los oyentes, como que estuviéramos escuchando bajito. Exacto, porque es tan corto, es tan pequeño que para ellos es como que te hablaran bajito y tú no entiendes. Una persona que escucha, cuando se le habla bajito no entiende. Entonces, así mismo, cuando el cuadro es muy pequeño, ellos no entienden muchas cosas, entonces sí. Y estamos regulando ya con el INE en ese tipo de norma para el recuadro sea institucional, claro que sí. Y la ropa negra para que se vean mejor las manos. Exacto.
Importantísimo. Yo quisiera terminar quizás con uno de los últimos mensajes cuando faltan aproximadamente 20 minutos para terminar. Y es que no esperemos a que el Estado, por ejemplo, ponga normas legales para que haya este tipo de inclusiones. Seamos nosotros los que decidamos ser los que demos el primer paso, los que decidamos estudiar lengua de señas, los que decidamos acercarnos a quienes en realidad parece que viven en un mundo a veces sin quererlo autista. Así es. Y yo también tengo que saludar, me lo estaban recordando por interno, a Madeline Cortés también, otra de las compañeras que pasó por Ecuador TV. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por haber hecho ese papel tan fundamental en nuestra programación. Terminamos el programa. ¿Qué quisiéramos? ¿Con qué mensaje terminamos? Yo creo que importante los términos reflejan el conocimiento y la facilidad de entender al ser humano que está al frente tuyo. Las personas con discapacidad no es que tenemos limitaciones. Las limitaciones son los que nos crean, los que están al frente. Mucho más cuando vemos las grandes potencialidades, grandes seres, Stephen Hawking, Delano Roosevelt, Lenin Moreno, y la capacidad está ahí, está en la actitud, en ser positivo en la vida. Nosotros podemos entender muchas veces mucho más a los que no tienen discapacidad, porque hemos pasado por procesos mucho más difíciles cuando nos discriminan, cuando enfrentamos limitaciones, cuando enfrentamos barreras arquitectónicas, barreras sociales. Por eso es que nuestro nivel de comprensión se vuelve mucho más sensible ante otros que lo ven al mundo de otra manera, con mayores facilidades, porque ha tenido un mundo más fácil. Nosotros hemos pasado por procesos más difíciles y por eso entendemos. Así que más bien gracias a ustedes por tomar este tema, gracias por enfocarse en este proceso y lo más importante, un país donde nos entendamos todos es un país que crecerá y desarrollará, no oprimiendo al más pobre, al más humilde, al menos desprotegido, sino logrando que ellos salgan para adelante. Muchísimas gracias a Javier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, a Edison Velázquez por interpretar nuestras noticias, nuestro mediodía en lengua de señas y por estar aquí contándonos su experiencia. Claro que sí, sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos, por sus llamadas y por estar siempre pendientes de Al Mediodía. Mañana, otro tema interesante, se acerca el feriado, el carnaval, le daremos ofertas, opciones y uno que otro secreto para que disfrute mejor este feriado. Y a la voz del carnaval, nosotros nos levantamos. Nos levantamos para irnos a la casa a planificar esos 4 días de descanso. Un abrazo para todos, gracias por estar con nosotros. Esto fue Al Mediodía. Chao, chao, hasta mañana. Mi orgullo de ser diverso. Ahora se escucha mi voz se escucha, ahora se escucha mi voz y también tu voz. Ahora se escucha mi voz se escucha, ahora se escucha mi voz y también tu voz. Mi tierra, tu país, sepan mi voz también se escuchará, colores que van a expresar que donde tú estás yo voy a estar. Mi tierra es un país de paz, mi voz también se escuchará. Las distancias hoy se cortan y mis palabras se dispersan. Ea, eo, ea. Un país lleno de hermanos, iguales y diversos, Que queremos juntos cantar.